¿Qué herramientas legales existen para defender a nuestro planeta? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante y la verdad súper crucial mundo del derecho ambiental. Es una historia de derechos, de crisis y de la lucha por un futuro sostenible. ¡Arranquemos! Esta frase es, básicamente, el corazón de todo el asunto. No es algo abstracto o lejano, no, es la base de nuestra existencia. Tener derecho a un ambiente sano es, en el fondo, tener derecho a vivir con dignidad. Y sobre este pilar se construye todo lo demás. A ver, profundicemos un poco más en esto. ¿Por qué se dice que este derecho es tan fundamental, tan básico como la vida misma? Vamos a ver qué hay detrás de esa idea. Entonces, ¿qué significa en realidad tener derecho a un ambiente sano? Ojo, aquí hay algo clave. La ley no lo inventa, sino que lo reconoce como algo que ya nos pertenece. Es, digamos, la garantía de que podemos vivir en un entorno que nos permita desarrollarnos plenamente. Y fíjense qué interesantes son sus características legales. Es natural, o sea, nacemos con él. Es universal, porque es de todos, sin importar en qué parte del mundo estemos. Absoluto, porque todos debemos respetarlo, sin excusas. Inalienable, porque nadie puede quitárnoslo ni podemos renunciar a él. Y quizá lo más importante, viene con un deber, la enorme responsabilidad de cuidarlo para los que vienen después. Pero claro, este derecho tan fundamental está bajo una amenaza constante. Así que ahora hablemos de las crisis, de los problemas que nos obligaron a crear estas leyes en primer lugar. 100. Es un número que de verdad debería helarnos la sangre. Según las fuentes, casi 100 especies vivas se extinguen cada día. Por nuestra causa. Es una pérdida que no tiene vuelta atrás y nos muestra la escala real de la crisis. Y la extinción es solo la punta del iceberg. Las fuentes nos alertan sobre 4 gigantescas amenazas. Esta pérdida de biodiversidad, la montaña de basura que no para de crecer, plásticos, residuos tóxicos nucleares, el debilitamiento de la capa de ozono y, por supuesto, el enorme desafío del cambio climático global. Para poner en perspectiva el problema de la basura, pensemos en esto. Una persona en una ciudad como Nueva York genera cada mes su propio peso en desechos. Cada mes. Y el problema no es solo la cantidad, es que materiales como el plástico, por ejemplo, nunca desaparecen del todo, dejando una herencia tóxica por siglos. Y si hablamos de cambio climático, este gráfico cuenta una historia de desigualdad. Miren las barras. Aunque las emisiones de América Latina se han cuadruplicado, siguen siendo una pequeña fracción comparadas con las de regiones más desarrolladas. Esto nos lleva a una pregunta incómoda. En una crisis que nos afecta a todos, ¿cómo se reparte la responsabilidad? Pero frente a todo esto, la humanidad no se quedó de brazos cruzados. Ahora viene la historia de cómo el mundo, poco a poco, comenzó a unirse para responder. Esta línea de tiempo es como la crónica de un despertar global. Todo arrancó en Estocolmo, en el 72, la primera vez que el mundo dijo en voz alta, «Oigan, tenemos un problema». 20 años después, en Río 92, nace una idea que lo cambió todo, desarrollo sostenible, y tras varias cumbres llegamos a París en 2015, donde casi todos los países del mundo firmaron un compromiso histórico para salvar nuestro futuro. Y en el corazón de todo este movimiento global está esta declaración de Río. Es un recordatorio potente de que esta lucha no es solo por los árboles o los animales. Al final, es una lucha por nosotros mismos, por nuestro derecho a tener una vida buena, productiva y en paz con la naturaleza. Y el Acuerdo de París nos puso una meta clarísima y urgente. Y no es una sugerencia, Es una línea roja que la ciencia nos dice que no podemos cruzar si queremos evitar los peores efectos del cambio climático. Mantener el calentamiento por debajo de los 2 grados es literalmente la carrera de nuestras vidas. Ok, ya vimos que existen los derechos y los acuerdos internacionales, pero ¿cómo se hacen cumplir? En esta última parte vamos a descubrir las herramientas legales que se usan para defender al planeta. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Cuando el daño ya está hecho, ¿quién paga los platos rotos? Y la respuesta que nos da la ley es, más compleja e interesante de lo que parece. Y aquí es donde vemos un cambio de mentalidad brutal en la ley. Antes, la solución era reparar, que básicamente significaba pagar una multa, una compensación económica. Pero el derecho ambiental moderno va más allá. Ahora exige recomponer. O sea, no basta con el dinero. Hay que restaurar el ecosistema, devolverlo hasta donde sea posible a como estaba antes. Hay que sanar la herida.
Y aquí va otra pregunta clave, que los abogados llaman legitimación procesal. Pero en palabras sencillas es, si le hacen daño al planeta, ¿quién tiene el derecho de ir a un tribunal y alzar la voz en su defensa? Y la respuesta es una gran noticia para el planeta, porque no solo la persona directamente afectada puede actuar, también pueden hacerlo las ONG, que hacen un trabajo increíble, el Ministerio Público, representando a toda la comunidad, e incluso el mismo Estado. Juntos, forman un escudo legal mucho más fuerte. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Hemos visto el derecho fundamental, las crisis que lo amenazan, los acuerdos globales y las herramientas legales para defenderlo. El marco legal, como vemos, existe. La pregunta que queda flotando en el aire, y la más importante de todas, es si como sociedad global tenemos la voluntad colectiva para usarlo con la fuerza y la urgencia que se necesitan.